Muy buenas a todos los teleadictos, telespectadores y televidentes de María Visión. Es una fortuna inenarrable para mí poder presentar esta nueva edición de En Compañía de Jesús. Hoy contamos con la ausencia de Francisco Javier, pero para eso está Ignacio de Loyola, para intentar suplir su ausencia de la manera más decente posible. Pero gracias a Dios también, por fortuna, estoy en compañía de una persona muy docta, que es el presidente, si no me equivoco, del Centro Español de Sindonología, don Jorge Manuel Rodríguez. Muy buenas, don Jorge Manuel. Buenas, encantado de estar aquí. Nada, el placer es mutuo, tanto del equipo de María Visión como por mi parte. Pues nada, como experto de sindonología, que si no me equivoco es el entendimiento, la lógica de todo lo que rodea a la sábana santa, la síndone sería la sábana y logía de logos, la lógica de la sábana, así pues el estudio de la misma, pues querría que hicieses una introducción de en qué consiste la sindonología, una introducción breve que pueda comprender cualquier persona que no sepa mucho del tema, y luego ya entramos en una explicación más pormenorizada de esta ciencia. Bueno, vamos a ver, nosotros nacimos hace casi 40 años, el año que viene haremos 40 años, un grupo de jóvenes nos pusimos con alguna persona mayor, lógicamente nos pusimos a intentar poner orden en el tema de la sábana santa, ¿no? Entonces, sindonología, como has dicho muy bien, es el estudio o el tratado de la síndone. La síndone, síndon o síndone es la palabra que utiliza el Evangelio para hablar del lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pero la verdad es que desde el año 94, poco tiempo después, nos dimos cuenta de que en realidad el nombre se nos quedaba pequeño, porque en realidad cuando hablamos de la sábana santa, realmente estamos hablando de Jesús de Nazaret, y el que le interesa la sábana santa le interesan todos los testimonios que nos hablan de la historicidad de Jesús. O sea que realmente nuestro objetivo ya desde hace bastantes años es pues precisamente el estudio, la recopilación de todos los datos que tenemos sobre el Jesús histórico. Es decir, que no es otro que el Cristo de la fe. Pero como hubo un tiempo en el que se distinguía el Cristo de la fe del Jesús histórico, pues nosotros estamos intentando recopilar todos los datos que nos hablan de que es la misma persona, ¿no? Entonces, eso es de lo que podríamos decir que la sábana es el significante, pero el estudio, llegar a Jesucristo, el significado tanto en su divinidad como en su historicidad humana. Claro, efectivamente. Lo que ocurre es que, claro, hay mucha gente que estudia a Jesús como hombre, como divino, pero poca gente que se dedique a recopilar con rigor los argumentos que nos hablan de que Jesús es un personaje histórico que anduvo sobre la tierra y que dejó testimonios, entre ellos de su presencia, ¿no? Entonces, entre ellos la sábana santa es el buque insignia, sin duda, pero hay muchas otras reliquias que desde el punto de vista laico serían documentos que nos hablan de la historicidad de Jesús, y eso incluye pues la historicidad de los evangelios, arqueología bíblica, las reliquias, efectivamente, todas que tengan que ver con Jesucristo, porque ese sí que es nuestro límite, ¿no? O sea, es decir, hay gente que te dice, pues hay millones de reliquias en muchos sitios, sí, pero nos interesan solo las de Jesús, ¿no? Porque nos interesa Jesús de Nazaret. Claro, también tendríamos, por ejemplo, escritos como los de Flavio Josefo, ¿no? O otros pensadores que también nos dan constancia de la historicidad de Jesús. Bueno, ¿podrías decirnos de manera esquemática, antes de hacer un desarrollo pormenorizado, de los puntos que dan carta de fiabilidad a la veracidad de la sábana santa? Bueno, la verdad es que el argumento más espectacular es que hoy día la gente no se acuerda y los periodistas normalmente no lo suelen citar, pero es verdad que sobre la Sábana Santa ha habido nada menos que 27 publicaciones en revistas científicas en 3 años, entre el año 78 y el año 81, que es cuando un equipo norteamericano estuvo estudiando pormenorizadamente y durante 120 horas seguidas el lienzo de Turín.
Entonces, se han dicho muchas cosas que no son exactas, pero una de las que son exactas es que dentro del equipo Sturp había 9 científicos del laboratorio de los Álamos, que es el laboratorio de referencia de ciencias de Estados Unidos, donde se inventó la bomba atómica, por ejemplo. Y no eran aficionados a la física, eran verdaderos físicos, y ellos publicaron, ya digo, pues unas 27 publicaciones en revistas científicas en 3 años, revistas de nivel. Entonces, cuando se habla de la sábana santa, parece que se ponga como que estamos hablando de opiniones, pero es que una publicación en una revista científica de categoría y siguiendo los parámetros científicos normales nos indica que hay una serie de cosas que están demostradas. Y una de ellas es que, por ejemplo, no hay pigmento, no hay ningún tipo pues, por ejemplo, cualquier cosa que pueda parecer un artificio. Hay sangre, hay restos de piel y de carne, o sea, hay una cantidad de cosas que la gente desconoce, y entonces te colocan al mismo nivel. Bueno, unos dicen que tiene un origen, dijéramos, milagroso, y otros dicen que es un artefacto. Pues ni una cosa ni la otra. O sea, lo que dice el equipo Sturp, que era así como se llamaba este equipo científico, que se formó expresamente para estudiar la sábana santa, perdón, pues es que precisamente no se tiene conocimiento de cómo se puede hacer una imagen así. Entonces, esto, dijéramos, es quizá lo más llamativo. Es decir, pero no solamente es lo único importante, porque en la sábana santa tenemos una tela. Nosotros en español normalmente llamamos la sábana santa. A nivel interno nosotros llamamos la síndone, porque es el nombre que utilizan los evangelistas para el lienzo que envolvió a Cristo en el sepulcro. Y es el texto, digamos, la denominación más aséptica en ese sentido. Nosotros no, claro, si empiezas diciendo la sábana santa, ya das por supuesto que es santa. Pero desde un punto de vista científico lo que tienes que hacer es dudar de todo, ¿no? Y ver si se puede, hasta dónde se puede llegar. Pero ya digo, aparte del enigma de la imagen, que realmente no ha habido nadie que haya sido capaz de reproducirla, esa imagen, la verdad es que el método científico actual desde el siglo XVI es el método empírico, y el método empírico indica que yo sé cómo se produce un fenómeno si soy capaz de reproducirlo, aunque sea a escala. Y esto en la Sábana Santa no ha ocurrido nunca, porque claro, la gente te dice, hay un señor que ha hecho un dibujo que es exactamente igual. Y claro, y una fotografía es más igual que el dibujo a la Sábana Santa. Pero la Sábana Santa no es un dibujo, ni una pintura, ni una foto. Por tanto, lo que hay que decir es que con las mismas características físico-químicas nadie ha conseguido hacer una imagen igual. Y eso que se intenta tanto por los que quieren demostrar su autenticidad como los que quieren demostrar su falsedad. Pero ya digo, esto es un tema. Y el segundo tema importantísimo es que la huella que aparece en el lienzo de Turín nos indica la muerte de un hombre que tiene todas las heridas de la pasión de Cristo. Y esto uno puede decir, bueno, claro, pero es que se sabía cómo era la pasión de Cristo y la han intentado imitar. No, porque hay muchas cosas que no encajan. Sabemos cómo se ha representado a Cristo en 2000 años, y no hay ninguna representación que no tenga errores. Es decir, clavos colocados en las palmas de las manos, que eso no sostienen el peso de un hombre que tuviera 80 kilos, o, por ejemplo, pues pues la corona de espinas en forma de casco, o pues el hecho mismo de que esté enterrado. O sea, es que no se enterraba a los ajusticiados en muerte de cruz, etcétera, etcétera. O sea, que llevar una corona de espinas. No se sabe nada en toda la historia que haya llevado una corona de espinas, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Y ello porque los soldados se burlan de Cristo, porque se ha considerado que sea que se había proclamado rey, que es la causa de la condena de los romanos, etcétera, ¿no? O sea que básicamente la formación de la imagen es un misterio, y segundo, la huella que aparece ahí no tiene ningún error. Es decir, nos muestra cómo fue realmente la pasión de Cristo, en contra de lo que han estado representando los artistas a lo largo de los siglos, porque no tenían ni idea de cómo era una crucifixión. Yo destacaría estas dos cosas. Claro, los artistas han podido hacer a veces sus interpretaciones o tergiversaciones, pues fallando en número o en dónde estaban situadas determinadas heridas, etcétera. Pero claro, aquí hay una confluencia, o sea, una coherencia entre lo que se ha investigado de la Sábana Santa, lo que hay, y lo que pone en los evangelios. Una coincidencia que incluso desde mi punto de vista puede remasar los límites de la inteligencia humana. Sobre todo también
habida cuenta de los parcos medios, en comparación con los que tenemos en el mundo de hoy, que había en los siglos que nos preceden. También se habla de la sangre de Jesús, ¿no?, que es de tipo AB. ¿Qué podrías aclarar o matizar a este respecto? Bueno, efectivamente se tomaron muestras de sangre de la sábana santa en ese estudio del año 78-81 y no está en absoluto desmentido, porque entre otras cosas quien hizo ese estudio, el estudio del grupo sanguíneo y tal, fue un experto judío por más señas, es decir, no era católico, no era cristiano siquiera, y bueno, pues precisamente lo que hizo el profesor Adler fue precisamente determinar el grupo sanguíneo que resultó ser el grupo AB, que es curiosamente el grupo más frecuente, o sea, solo está en un 3% de la población mundial, pero dentro del grupo étnico judío es más o menos más del 8% de frecuencia. Por tanto, dijéramos que hay una presunción, dijéramos, de que si podría ser de algún grupo étnico, podría ser del grupo judío, ¿no?, correspondiente a la raza de Jesús. Entonces, bueno, luego se ha publicado que será el grupo RH negativo positivo. Yo eso no lo he visto publicado nunca, es decir, realmente no hay una publicación científica al respecto. Pero el doctor Adler era un experto realmente importante en el mundo anglosajón norteamericano, y era una persona que tenía muchísimas publicaciones y tal, y quedó prendado del tema de la Sábana Santa hasta el fin de sus días. Yo lo he visto en algún congreso y hablaba absolutamente a favor de la síndone y no tenía ningún interés especial en decir que Jesús era Dios ni nada de esto, ¿no? O sea que eso también es importante, ver la coherencia de científicos que empezaron siendo ateos y terminaron convencidos de la autenticidad de la síndone. Claro, porque habrá científicos que a lo mejor no están alineados con la fe católica ni con el cristianismo en sus distintas vertientes, pero que dan la razón de la veracidad científica de estos estudios. Y en muchos casos habrán convertido y luego en algunos no, pero admitirán que no han sido desmontadas, que no han sido refutadas. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es, por ejemplo, ese hecho inusual de que se le ciñese a una persona, en este caso a una persona y a Dios, ¿no?, con divinidad, una corona de espinas, que no se enterrase a alguien después de ser crucificado y que justo en este caso haya quedado demostrado. Bueno, haciendo un poco de abogado del diablo, hay teorías que se propagan en distintos medios de comunicación de que esto pudo ser fruto de una manipulación o de un invento medieval. ¿Qué me dirías a este respecto, pues, para desmontar esas falacias? A ver, en primer lugar hay que decir que hay veces que se dice es un dibujo medieval. Vamos a ver, en el siglo XII lo que se dibujaba en la Edad Media era una imagen de estilo románico, o sea, lo menos realista que existe, y eso es lo que se dibujaba. Es decir, de momento, que sea un dibujo está absolutamente descartado desde todos los puntos de vista, pero además es que tendría que haberse hecho con un cadáver. Pero un cadáver, ¿cómo consigues que deje una huella que no está hecha por contacto, que no se ajusta a las deformaciones que se producirían precisamente cuando colocas encima de un cuerpo en 3 dimensiones? Tendría que haber un montón de arrugas y tal, y tendría que haber un montón de deformaciones que no existen. Entonces, la falacia es decir, como esto no se podía hacer de una forma normal, pues eso quiere decir que es falsa. No, eso quiere decir que no se podía hacer de una forma normal. Es decir, no podemos sacar conclusiones que vayan más allá de lo que es la lógica. Entonces, claro, si tuviéramos imágenes pues concretas, en algunos puntos concretos, pues veríamos, por ejemplo, en la imagen de la Sábana Santa, yo siempre pongo un ejemplo porque es muy fácil de entender. Hay un reguero de sangre, no sé si se va a ver por aquí. Bueno, o sea, se supone que teniendo los brazos hacia arriba, la sangre cae por aquí, entonces llega aquí, se encharca y gotea al suelo, ¿no? Entonces, si tú ves ese dibujo, ese reguero aquí, pues como la sábana ahora está extendida, ese reguero se sale del cuerpo, es decir, está fuera del brazo. Entonces, pero claro, eso indica que la sábana estaba envolviendo los laterales.
Pero resulta que mientras que las manchas de sangre se corresponden a un cuerpo en 3 dimensiones, lo que es la huella no tiene deformaciones laterales. Lo que es la impronta del cuerpo, que es lo que nosotros veríamos como una imagen, no tiene deformaciones laterales. Y eso, a ver cómo lo explicas. O sea, porque la sábana estaba envolviendo el cadáver, que tendría que tener, pues por ejemplo, las distorsiones laterales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, unas manchas de sangre que están aquí, y luego veo la sábana extendida, como se ve normalmente en la fotografía, resulta que lo que aparece es que las manchas están encima del pelo y eso es imposible. ¿Eso qué indica? Pues que hay una formación que son las manchas de contacto de la sangre, que están, repito, respondiendo a un cuerpo en 3 dimensiones, pero cuando el cuerpo ha dejado la huella, lo ha hecho como si fuera sobre un plano. Pero debajo de donde hay imagen no existe, perdón, debajo de la sangre no hay imagen. Por tanto, primero llega de la sangre a la tela y luego la imagen. ¿Y cómo se puede hacer una imagen que sea la proyección sobre un plano de un cuerpo que está envuelto y no tiene deformaciones laterales? Pues claro, yo he llegado a ver, este año mismo, alguien decía, la IA demuestra que la sábana santa es falsa porque eso no se puede dar. No, perdón, es que eso sí se ha dado. O sea, lo que no sabemos es cómo. Entonces, la IA puede decir lo que le dé la gana, pero la IA dice lo que tú dices que diga, porque tú le das la información y de acuerdo con esa información ella saca sus conclusiones, ¿no? Pero es que el problema es ese, es decir, cuando tienes una imagen que no tiene explicación, que se corresponde a dos tipos distintos de formación y que, bueno, pues, ¿cómo se puede haber hecho eso? Porque además hay que tener en cuenta que las manchas de sangre han dejado una huella de contacto y esa huella de contacto, mejor dicho, el cuerpo se ha quitado la tela sin romper los coágulos de sangre, sin producir ningún tipo de los, bueno, lo que ocurriría normalmente de un cadáver que le colocas una tela, se pega al cuerpo y cuando quitas tendría que haber restos de ese arrancamiento, ¿no? Bueno, pues todo esto no existe en la sábana. Ese es el problema, que es que es un problema científico que no se ha resuelto, nada Claro. menos. Claro, y luego tengo una duda, ¿no? Yendo más allá de estos argumentos y sobre todo de estas demostraciones espectaculares, impresionantes, ¿se puede llegar a acertar o a intuir, bueno, a verificar con estudios científicos los años que tiene esa sangre o esos restos que atesoran la sábana santa, o eso ya es imposible a nivel humano? Yo creo que no hay medio de saber la antigüedad de la sangre. No conozco ningún método para hacer eso. Se hizo una prueba del carbono 14, pero la prueba del carbono 14 acierta en torno a un 70% de los casos. Hay un 10% de casos que se da en el carbono 14, aparece una fecha distinta de la esperada, pero posible, y hay más de un 20% de dataciones en carbono 14 que fallan estrepitosamente. El motivo por el que una prueba de carbono 14 puede fallar es la contaminación, porque la prueba de carbono 14 consiste en, bueno, tratándose de un objeto que ha sido un resto orgánico, es decir, que haya estado vivo, pues en el momento en que el ser vivo muere, ya no adquiere nuevo carbono 14 que llega a la atmósfera de acuerdo con el ciclo del carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras células existe carbono, oxígeno e hidrógeno como elementos fundamentales, ¿no? Entonces, el carbono que nosotros tenemos o que tiene cualquier ser vivo es carbono 12 normalmente, pero hay una pequeña parte que es carbono 13 o carbono 14, llamado así porque tienen un neutrón más o dos neutrones más en el núcleo. Entonces, el carbono 14, en el momento en que el ser vivo muere, empieza a desintegrarse, ¿no? Y empieza a desaparecer. Entonces, se sabe que en la atmósfera normal, o bueno, en el ciclo del carbono, la cantidad de carbono 14 que tiene que haber en un ser vivo sería carbono 14, un átomo por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, que repito es el más común. Entonces esa proporción permanece estable. En el momento en que el ser vivo muere, porque se va recuperando lo que se pierde, ¿no? Pero en el momento en que el ser vivo muere, ya no adquiere nuevo carbono 14 porque no respira, o sea, no se produce la fotosíntesis, ni se produce, por ejemplo, se puede adquirir nuevo carbono 14 por la alimentación, si se trata de un ser vivo, ¿no? Pero en el caso de la sábana santa es una planta, porque el lino es una planta. Entonces, la cantidad de carbono 14 que tiene es superior a la que tendría que tener.
si fuera, entonces eso te da que tú calculas cuánto carbono 14 hay y tiene un 20% más de lo que tendría un lino del siglo primero. Pero hay que tener en cuenta que tratándose de un objeto que se tiene que bueno, la muestra tiene que tener una serie de condiciones muy concretas. Si no tiene esas condiciones, pues puede fallar, porque si no se ha limpiado correctamente, si tiene, pues por ejemplo, contaminaciones de aceites, por ejemplo, pues eso hace que el carbono 14 que tiene el aceite se sume al carbono 14 que está en las fibras. Entonces te va a dar siempre, cuando es una tela contaminada, como en el caso de la sábana santa, que ha sido frotadas un montón de copias sobre el original, ha sido cogida por los dedos de los obispos que mostraban la sábana en las esquinas y cortaron de un trozo que estaba totalmente sucio. Entonces, por mucho que se limpie, hay que tener en cuenta que la grasa de los dedos tiene carbono 14 y es carbono 14 añadido a las fibras. Es decir, en definitiva, el carbono 14, si tienes una muestra que tiene unas condiciones adecuadas, te da una fecha muy exacta. Pero si no tiene esas condiciones, y eso estadísticamente ocurre una de cada, o sea, en un 20% de los casos de datación con carbono 14, porque la estadística nos dice eso, pues eso qué quiere decir, pues que si la muestra no tiene las condiciones adecuadas, te puede dar miles de años de error. Entonces, claro, es una falacia decir que no, es que el carbono 14 es exacto si las condiciones son las adecuadas, pero tú tienes una tela que está contaminada, que no se puede limpiar, que no tiene unas circunstancias concretas, pues entonces te puede dar cualquier fecha. Eso lo dice la propia publicación que se publicó el carbono, en la que se publicó el carbono 14. La revista Nature dice, pero no sabemos cuál es y por tanto no sabemos en qué medida lo está alterando. Bueno, pues esto no solo han leído los señores que escriben sobre la sábana santa, porque dicen el carbono 14 determinó que era de tal fecha. No, eso no lo determina el carbono 14, eso lo determina, la prueba lo que dice es que hay un 20% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I, pero eso puede ser material añadido. Entonces, no hay ninguna contradicción. Nosotros no negamos la ciencia, al revés. Lo que decimos es que hay algo que está alterando el resultado previsible y por eso puede fallar perfectamente. Pero eso no quiere decir que la sábana sea de esa época. O sea, se hizo una datación con carbono 14, pero no se determinó la fecha, porque la propia revista Nature dice eso. Entonces, dice, el nivel de significación del resultado es un 4%. Bueno, dicen un 5%, pero en realidad, si hace los cálculos, es menos. Es un 4%. Entonces, con un 4% de fiabilidad, es que esto no se ha transmitido a los medios de comunicación, pero es lo que hay. Sí, además, bueno, a mí lo que me maravilla es que vosotros que queréis demostrar la veracidad de la sábana santa, hacéis unos estudios mucho más rigurosos en su contra, ¿no? Para ver los pros y los contras y que no haya margen de error en vuestros estudios, ¿no? En vuestras conclusiones. Claro, claro, pero ¿quién querría hacerse? Bueno, hay mucha gente que lo quiere, pero nosotros no queremos hacernos trampas en el solitario. Es decir, ¿de qué nos serviría decir hemos demostrado una cosa que no podemos demostrar? Pues se te pilla enseguida, ¿no? Es decir, cualquiera, precisamente la ciencia se caracteriza porque el resultado que tú obtienes lo puede reproducir cualquier otra persona siguiendo los mismos pasos. Si nosotros no tenemos un medio objetivo de demostrar lo que queremos, pues ¿de qué nos serviría, no? Cualquiera vería que no es así. Pero dijéramos que la prueba del 9 de la sábana santa ahora mismo la tenemos en España, que es el sudario de Oviedo. Lo que nosotros hemos estado estudiando durante, pues, empezamos en el año 89, pues 30 y tantos años, hemos estado estudiando el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es el sudario que cita San Juan en el capítulo 20, versículo 7, y que traducido al español sería, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos plano, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Es decir, eso es lo que ven Pedro y Juan cuando llegan al sepulcro. La sábana que estaba doble, por eso se puede utilizar en griego la palabra plural, aunque no quiere decir que haya varios, sino que una tela doble se puede utilizar un plural. Esto nos parece muy raro, pero por ejemplo, cuando una persona dice ¿llevas pantalón o pantalones? Se puede decir de las dos maneras porque tiene dos piernas. Y se puede decir tijera o tijeras porque tiene dos patas. O se puede hablar de puerta o puertas, o de gafa o gafas. O sea, es decir, aunque sea una sola cosa, se puede decir, como es simétrica y son dos, pues se podría decir plural. Bueno, pues cuando dice Juan que entraron al sepulcro, vieron los lienzos, no necesariamente que sean varios, sino
uno sobre, o sea, la mitad del lienzo de la parte superior que cubría el cadáver y la parte inferior estaban uno sobre otro. Eso es lo que se puede deducir del griego. Sí, superpuestos, claro. Claro, sí. Y sin embargo dice, y el pañuelo, que nosotros no traducimos, decimos sudario, pero es que Claro, sudarión el en griego es pañuelo. perdona que te corte, el pañuelo lo decía en singular, entonces. Claro, porque ahí es uno. Qué casualidad. Qué bueno. Enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Es decir, donde probablemente si se veía desde la puerta estaba aparte de la sábana que había quedado aplanada. ¿Por qué? Porque es una tela que tenía sangre y que se utilizaba para tapar el rostro entre la cruz y el sepulcro. Es decir, cuando una persona moría con sangre ensangrentado y tal, todo esto para los judíos era una visión horrorosa. Y además con sangre fuera era en situación de impureza, etcétera. Pues al llevarse el cadáver, pues tenía que todo lo que tuviera sangre del difunto que hubiera salido durante la muerte se tenía que quedar con él en la sepultura. Y ese sudario que tenemos en Oviedo, que es una tela de 53 por 83 centímetros aproximadamente, pues esto hemos hecho también muchos años de estudios y ahora mismo el director de nuestro equipo de investigación está haciendo su segunda tesis doctoral sobre la coincidencia matemática entre heridas y deformaciones que se ven en el rostro de la sábana santa, que coinciden con la distribución de los líquidos sobre un rostro que tiene las mismas deformaciones, las mismas heridas, y las coincidencias están en torno al 80 y tantos %. Entonces, teniendo en cuenta que está sobre una cabeza que tiene un pelo que más o menos se mueve y tal, un 80 y tantos o casi un 90% de coincidencias indica que es la misma persona. Entonces, la prueba de que la sábana santa no es una falsificación es que desde el siglo VII en España existe un lienzo que tiene las mismas heridas que se corresponden con las de la sábana santa. Entonces no puede haber dos señores, uno del siglo VII y otro del siglo XIV, que tengan las mismas heridas. Eso es imposible, ¿no? Entonces el nivel de coincidencia es tan alto que nos podemos decir, y claro, hay que esperar a que se acabe la investigación, pero los resultados que estamos haciendo son espectaculares. Es decir, primero, no puede ser tampoco una falsificación. Aquí no hay dibujo, no se ve ninguna imagen, pero colocándolo. Esto ha sido una suerte que hemos tenido. En nuestro equipo de investigación estaba el doctor Miñarro, que es profesor de la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Escultura, y y además es un imaginero fantástico, que hace imágenes de Semana Santa, vamos, a un nivel espectacular. Bueno, pues ahora mismo tiene una exposición en la Mezquita de Córdoba, en la Catedral de Córdoba, sobre la Sábana Santa y sus imágenes, ¿no? Y efectivamente, pues el poder haber reconstruido en 3 dimensiones el cuerpo a base de geometría, el cuerpo del hombre de la sábana santa, porque hay gente que hace reproducciones como le parece al artista, pero aquí ha sido a base de medir y hacer un montón de estudios científicos. Entonces, en el momento que se consigue tener el cadáver y le colocas el sudario sobre el rostro deformado, es que todas las heridas se colocan en su sitio. Si hay un reguero que sale pues y sigue el contorno del pómulo derecho que está deformado, etcétera, pues es que está marcando las deformaciones del rostro. Entonces, a ver qué explicación tiene esto. Pues nada, don Jorge Mario Rodríguez, me has dejado estupefacto con esta explicación tan pormenorizada y también con el dominio tan amplio que tienes de la materia, porque esta serie de datos me resulta muy difícil de recordar y de expresar con la fluidez con la que lo has hecho tú. Y bueno, con esto vamos a tener que cerrar este programa de En Compañía de Jesús, pero te invito a participar en otro porque estoy intrigadísimo con saber más pormenores en torno a la sábana santa y al sudario de Oviedo, si no me equivoco. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones y nos vemos en la siguiente edición de En Compañía de Jesús.